Para cerrar este recorrido sobre la posibilidad de una historiografía alternativa, que no se concretó, me parece interesante revisar las coincidencias entre la durísima acusación de Peiret hacia los liberales y las amargas acusaciones contra esa misma dirigencia por parte de Juan Bautista Alberdi, de la madurez, quien realiza un asedio convergente con aquel. Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismo, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar al gobierno como libertad. No quieren dividirlo, y en toda participación de él dada a otros ven un adulterio. La libertad de los otros, dicen ellos, es el despotismo. El gobierno en nuestro poder es la verdadera libertad. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo, la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. No es liberal el que no sabe respetar a su contradictor, su refutador, su disidente. La libertad, en su sentido más práctico, es la contradicción, la refutación, el disentimiento, el veto de cada ciudadano, opuestos a los actos del poder, no el veto del poder puesto, la sanción de la opinión, que es la ley de las leyes, la luz de la Constitución. Como se puede apreciar, las coincidencias con las que expresaba Peiret en sus cartas no pueden ser más transparentes. En alguno de los textos periodísticos de Peiret, la identidad de opiniones entre ambos llega hasta la literalidad. Véase el siguiente, en el que nuestro autor le reprocha a los partidos liberales que no comprenden aún lo que es la libertad. La libertad para ellos es el derecho de ocupar el poder, de mandar, de oprimir a sus adversarios, de desterrarlos de la vida política, de esclavizarlos, de reducirlos, en el mismo seno de la patria, a una condición inferior, a un idiotismo moral. Alberdi agrega algo más que muestra otra convergencia con Peiret. El despotismo implantado por los supuestos liberales, acusa, no se limita a las medidas del gobierno, sino que también avanza sobre la construcción de la historia, de la leyenda patria, que coloca a los intereses de los sectores dominantes de Buenos Aires como eje de los intereses nacionales. Y solo eso permite comprender cómo hombres como Mitre pueden ser entronizados como próceres. En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. De la historia de su lectura, han deducido una política que es su fabricación. Según ella, la majestad del pueblo no reside en la mayoría nacional, sino en el pueblo de la ciudad en que les conviene residir, como la más rica y confortable. Estas frases notables del Alberdi Maduro, que amonesta a la cúpula liberal porteña, han sido utilizadas por algunos autores para presentar al autor de las bases como un antecedente del revisionismo histórico. En verdad, también aquí nos encontramos ante una lectura forzada, dado que en las mismas páginas Alberdi declara su admiración por Rivadavia y su rechazo a los caudillos federales, metiendo en la misma bolsa a Rosas y Artigas, por ejemplo. La enorme diferencia de Alberdi con la historiografía oficial en que advierte que los que llama caudillos liberales, porque no los reconoce una representación de toda la nación, sino solo de los intereses de la clase dominante bonaerense, no resultaron mejor en su accionar que en el de los perjuriados caudillos, e incluso que las consecuencias de su accionar serán más graves. Otra vez veamos la notable coincidencia con Peiret. Si es verdad que la barbarie de los caudillos militares de las campañas invade con una inundación violenta y desastrosa pero superficial y pasajera, que deja sus estragos en la corteza de la sociedad, la barbarie letrada y dedorada de los caudillos de las ciudades deja sus estragos en los cimientos del edificio social, y sus males profundos y radicales son para generaciones enteras. No tenemos constancia de que Alberdi haya percibido esta convergencia de apreciaciones con Peiret, pero sí ocurrió a la inversa. Nuestro autor menciona en numerosas ocasiones a Alberdi desde aquella mención emblemática en el inicio de la traducción de El Principio Federativo. Lo hace habitualmente en respaldo de sus propias afirmaciones, pero no duda en muchas de las notas en marcar sus diferencias. En particular, le dedica una serie extensa y detallada de comentarios
a una obra recién publicada por Alberdi, Peregrinación de Luz del Día, subtitulado por su autor como Aventura de la Verdad del Nuevo Mundo, en un texto publicado en 1874, donde Alberdi mixtura narración satírica y reflexión político-filosófica, cuestiona el esquema civilización-barbarie y, dice Peyret, parece desesperar de la aptitud de los pueblos latinos para elevarse al gobierno propio, para llegar a la democracia, al self-government, considerando por los especialistas un material de contenido agudo y profundo comparable con los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, pleno de puntos de vista originales, paradojas y sarcasmos. Peyret le dedica a este trabajo 10 notas en La Igualdad entre julio y octubre de 1875, bajo el título Peregrinación a través de un libro. Allí comienza reivindicando a Alberdi por sus aportes conceptuales y se pregunta por qué los diarios no se han ocupado de su último libro, acusándolos de haber instrumentado algo parecido a lo que se ha llamado la conspiración del silencio. Abunda al respecto. Se ha pretendido que Alberdi es enemigo de Buenos Aires. Esto me parece una inexactitud. Es cuando más enemigo o adversario político de Sarmiento y Mitre. Él combatió la funesta alianza, cuyas consecuencias lamentables estamos actualmente palpando. Anteriormente había combatido la segregación de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de 10 entregas, Peyret desgrana su mirada acerca de las afirmaciones de Alberdi en esa obra. Explica, o intenta hacerlo, aquella desesperanza del progreso del país si no se reemplaza las razas latinas por anglosajonas, y discute esa idea a la que califica de fatalismo fisiológico. La atribuye a una disposición emocional de Alberdi derivada de las amarguras de su alejamiento. El destierro es malsano, hablando moralmente, asegura nuestro autor. Una inteligencia, por más aventajada que sea, se expone a serios peligros cuando una persona se aísla. El espíritu se agria y ve las cosas bajo un prisma diferente. Destaca que Alberdi cambió de idea respecto de la inmigración espontánea, uno de los aspectos que cuestionaba algo más de una década atrás. Y concluye que falta saber si existe el fatalismo fisiológico, que resulta de las palabras de Alberdi, y en ese caso si es invencible. En las notas siguientes, con argumentos de cosecha propia, pero también citando en su auxilio a Edgar Quinet, por ejemplo, Peyret procura refutar los principales aspectos de la obra de Alberdi en lo que disiente. Así asegura que el medio ambiente que los naturalistas afirman ser necesario para el desarrollo de ciertos organismos es también necesario para la formación de las instituciones políticas, o mejor dicho, de los pueblos que las practican. No creo, pues, en el fatalismo fisiológico que aparece desprenderse de la teoría de luz del día. De la mano de la explicación naturalista de Quinet, Peyret concluye que, por la afirmación científica perentoria, queda destruido el fatalismo fisiológico y afirma que podemos, pues, los pueblos latinos, concebir la esperanza de salir de la esclavitud romana y alcanzar nosotros también la libertad anglosajona, aunque nuestras comarcas no se poblasen con inmigrantes de aquella nacionalidad. En las notas siguientes discutirá otros aspectos de las afirmaciones alberdianas, como por ejemplo el modelo norteamericano. El sistema norteamericano no es la última palabra de la ciencia política. Y el presidencialismo. El sistema presidencial es profundamente corruptor, es una enajenación de la soberanía popular, etc. También marca coincidencias profundas. El cambio de mirada de Alberdi, ya señalado respecto de la colonización planificada desde el Estado, o la concepción del disenso y la oposición como componentes intrínsecos de la vida democrática. La oposición es la condición necesaria de la vida política. En el último de los textos, Peyret concluye que no es en América del Norte ni en Europa donde debe buscarse el rumbo adecuado de las políticas que necesita la Argentina, y lo hace recurriendo a los personajes que Alberdi esboza en su luz del día. También en Norteamérica, como en la vieja Europa, está la mentira. Allí también se encuentran Tortufo, Gil Blas, Basilio, etc. La hipocresía, la calumnia, la intriga tienen cartas de ciudadanía en la Gran República de los Estados Unidos, concluye nuestro autor. Otra convergencia casi literal se produce cuando Alberdi y Peyret se refieren a la falta de efectividad de las disposiciones constitucionales y del modelo que promete la máxima norma institucional argentina.
Peiret dice en sus cartas sobre la intervención y en varias notas periodísticas expresiones del estilo de: tenemos el nombre de República Federativa, no tenemos la realidad. Alberdi, por su parte, lo dice de este modo: pero la civilización no se decreta. Por haber sancionado constituciones republicanas, ¿tenéis la verdad de la República? No, ciertamente tenéis la República escrita, no la República práctica.